Hola a todos, hoy hablaremos sobre el condicionamiento operante y clásico. Hablaremos un poco de las definiciones, de investigaciones que se han realizado con estos y también ejemplos en la vida cotidiana. Para una mayor comprensión es necesario saber sobre términos básicos relacionados al tema y datos que nos ayudarán a entender de mejor manera el condicionamiento clásico. Ok, el aprendizaje. El aprendizaje se define como el proceso por el cual la práctica y experiencia producen un cambio relativamente permanente. El condicionamiento. Se dice que el condicionamiento es la presencia de estímulos bien definidos que provocan patrones de conducta específicos. Datos sobre el condicionamiento clásico. Su principal representante fue Ivan Pavlov. Él experimentó con perros, viendo cómo estos salivaban al presenciar comida. A futuro él lograría que los perros relacionen el sonido de campanas con la presencia de alimentos. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje en el cual un individuo establece asociaciones mediante un estímulo condicionado e incondicionado, dando paso a una respuesta condicionada. Esta respuesta de manera natural no se consigue de manera aprendida. Se da de manera instintiva. Los elementos que contiene el condicionamiento clásico son estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado o neutral y respuesta condicionada. Mary Cover demostró mediante el método cómo desprender los temores de niños. Con el paso del tiempo se ha llegado a tratar un grupo de enfermedades mediante el condicionamiento clásico para evitar el daño de medicamentos al organismo. Ahora les hablaré del condicionamiento operante. Su principal representante fue Thorndike. Él usaba una jaula de madera para ver cómo aprendían los gatos a conseguir su comida. También Skinner intervino en esto. Skinner se enfocó en el aprendizaje por medio de recompensas y castigos, el modelamiento de conducta. Él también realizó un experimento con la famosa caja de Skinner, experimento que estudia el comportamiento de animales, en el cual el animal debe manipular una especie de palanca para así conseguir comida, que sería en este caso la recompensa. El condicionamiento operante es selectivo. Además, ocurre cuando la respuesta operante opera en el entorno para tener las consecuencias deseadas. La conducta aprendida es igual a dos factores: respuesta aprendida y segundo, consecuencia. En el condicionamiento operante también entra en pie la ley de efecto, que nos dice que si la conducta que se tiene produce un efecto agradable, tiene probabilidad de realizarse más veces. También incluye reforzamiento positivo, el cual agrega algo gratificante a la situación, y el reforzamiento negativo, que sustrae algo desagradable de una situación, en donde ambos reforzamientos dan el paso al aprendizaje de nuevas conductas. Castigo. Existen dos tipos de castigo: el castigo positivo, cuando se agrega algo desagradable para disminuir la conducta, y el castigo negativo, cuando se quita algo agradable. También se habla de extinción, la cual es utilizada para desaparecer una conducta. No responder ante la conducta no deseada puede llevar a la extinción de esta. Extinción clásica. Se elimina el estímulo incondicionado. Extinción operante. Se quita la consecuencia o resultado, se quita el refuerzo positivo o negativo. Recuperación espontánea. Al iniciar el proceso de extinción, al principio la conducta se incrementa. Existe una recuperación de una respuesta extinguida. Generalización. Cuando se presenta una conducta ya aprendida ante estímulos similares. Discriminación. Cuando una persona aprende una conducta ante un estímulo específico. Desamparo aprendido. Una persona que está expuesta a castigos crea baja autoestima y pierde el interés por aprender. Moldeamiento. Crear una conducta que no está presente o no existe. Se da de forma progresiva para lograr una conducta que todavía no está presente, para luego ser más compleja. Y entrenamiento de evitación. El sujeto aprende una conducta que hace que el castigo quede eliminado. Los aportes del condicionamiento clásico y operante han tenido una gran influencia en la teoría con el aprendizaje.
Conjunto con el conductismo y el asociacionismo han podido llegar a comprender y a buscar soluciones ante el proceso de aprendizaje, ya que así se pudiera explicar distintas formas de obrar de una persona. También hay que recalcar que dentro de la psicología Pavlov tuvo una gran influencia, ya que ayudó a analizar en 3 sentidos: el simbólico o ideológico, representado por modelos posibles para construir una psicología objetiva; el metodológico, por la influencia de las técnicas de los reflejos condicionales, es decir, la conducta; el teórico, por tener un valor de vocabulario específico y conclusiones teóricas que se deriva de las teorías de la actividad nerviosa superior. Investigaciones y experimentaciones realizadas con respecto al condicionamiento han hecho que en países de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, se dirija un establecimiento del análisis de la conducta creada por Miguel Escotet. También han habido publicaciones de libros como del autor Eckhart, que habla acerca de las técnicas terapéuticas de la conducta, y textos como el de Granel, que escribió un texto sobre las técnicas de modificación de conducta aplicada a la hiperactividad. En trabajos teóricos y empíricos podemos nombrar a Navarro Sucre, que utilizó retroinformación bioeléctrica para tratar a un sujeto que presentaba estado de tensión que interfería su relación interpersonal y sexual. Tras estas investigaciones, podemos decir que la psicología ha utilizado el condicionamiento para poder llegar a analizar las diferentes conductas del paciente y así tratarlas y condicionarlas para alcanzar a formar una guía sana no dependiente exclusivamente de los farmacéuticos para un desarrollo propio de la persona y un desenvolvimiento individual en la vida diaria, como llegar a hacer lo que el paciente desee para poder cumplir una meta o simplemente para tener una relación sana sexual o sentimental. Otra investigación se realizó en el Perú. Entre sus promotores se encuentra José Anicama y Rafael Navarro, editores de la Revista Peruana de Análisis de la Conducta y presidentes de la MOC. Sus estudios dieron primero énfasis al comportamiento y conducta de los niños dentro del salón de clases. Aplicaron procedimientos conductuales para el tratamiento de un niño autista y también utilizaron retroalimentación y refuerzos positivos para controlar conductas perturbadoras en niños de educación especial. También han desarrollado un programa para el aprendizaje de repertorios preventivos del abuso sexual infantil. Para esto, han producido específicamente una película sobre entrenamiento asertivo en el rechazo del abuso sexual. También han reportado sus experiencias con técnicas conductuales para el tratamiento de drogadictos. Analizaron las respuestas condicionadas a la droga. El caso más típico fue denominado como la fantasía de la aguja, en que se caracteriza por la aparición de efectos positivos y es la consecuencia de la autoadministración de una solución salina. Se pudo observar que algunos sujetos mostraban efectos subjetivos y fisiológicos similares a los de la heroína, cuando solamente se inyectaba una solución salina. Estas investigaciones son de gran aporte a la psicología, como pudimos observar los investigadores mediante el condicionamiento clásico y operante, ayudaron a que tengan una mejora a aquellos niños que tenían dificultades de aprendizaje, conductuales y también sociales. El condicionamiento clásico y operante tiene una gran influencia en el método científico para la psicología. Son de gran ayuda en el tratamiento de patologías como la fobia, ansiedad. También genera hábitos de conducta mediante el refuerzo y también potencia a que se produzcan nuevos aprendizajes que sustituyan a otros. Y es impresionante ver cómo personas mediante estos métodos han ido mejorando. Ahora veremos los ejemplos del condicionamiento operante en la vida cotidiana de las personas. Es muy usual ver que cuando un niño tiene buenas notas, los padres lo recompensan, ya sea con alguna frase que los motive y los haga sentir bien, o una recompensa con algún objeto que a ellos les guste, o algún regalo que les genere ese entusiasmo y alegría y motivación.
También se puede observar el condicionamiento operante en la reducción de años de prisión a una persona si su comportamiento es el adecuado dentro de la institución, es decir, dentro de la cárcel. También se puede observar en las dictaduras cuando el dictador silencia la voz de los protestantes por medio de violencia y castigos que genera miedo a toda la población. Investigaciones realizadas en Chile. Sergio Yulis, 1936-1980, trabajó en problemas del comportamiento sexual, lo cual aportó a la práctica psicoterapéutica con investigaciones de la eyaculación precoz y la actividad sexual. Yulis, junto con sus asociados, Dorma, 1982, refiere un trabajo sobre fobias en niños, neurosis y alcoholismo. En el caso de la fobia, aplicó un tratamiento de sensibilización a un niño que presentaba fobias y aportó técnicas de tratamiento para la prevención del alcoholismo y la neurosis. Luzoro, 1974, describió un procedimiento de encadenamiento de conducta operante, utilizando ratas, y con esto investigó el incremento del ritmo alfa con procedimientos de biorretroalimentación. Esta investigación aportó a la terapia lo que podría ser un efecto en la regulación emocional y en el control de la inhibición ante estímulos externos. Al paso de nuestra vida diaria encontramos varios ejemplos de condicionamiento clásico, como por ejemplo cuando en el aula de clases se escuche pasos de tacones. Bien sea hombre o mujer, normalmente el tipo de calzado casual de los maestros genera un ruido que hace que los alumnos retomen el orden. También hay que hablar acerca de las fobias, ya que las personas que sufren alguna fobia, como claustrofobia, a menudo recordarán malas experiencias tan solo con ver un lugar de espacios pequeños o encerrados. También hay que hablar como el sonido de las llaves, que nos recuerda cuando llega papá a la casa cuando éramos niños, por ejemplo, o el olor de perfume que nos lleva a recordar personas y lugares. Hola chicos, ¿cómo van? Les voy a demostrar un condicionamiento clásico que le he enseñado a mi perrita 3 semanas constantemente para que un estímulo incondicionado pueda tener una respuesta. Así que a continuación van a ver el ejemplo. Pues siéntate, siéntate, siéntate.